Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. David al principio no está sabiendo interpretar quiénes tenemos delante. Me parece estupendo. A lo mejor así sí. Sí, 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 ya me ha sonado Mikio, sí. Te suena Mikio. Eh, Bo está a su lado. Lo que pasa es que lo tenemos con un gorrito. Con un gorro, claro, por eso no le he pillado. Pero bueno, el bajo de 6 cuerdas era una Y sí, buena. no, además me ha llamado la atención, digo, uy, Muy bien. Luego tenemos al bajo. Perdón, a la batería a Yuya Maeta, que también ha pasado que es por de la la Cami. Camil Ya tenemos también. a tres de la Cami. Y bueno, simplemente que a los teclados está Ai eh, Kuwabara. Ai Kuwabara. A los teclados. Así que bueno, este cuarteto, veremos. Promete, promete. Promete. No sé qué es lo que, qué tipo de música van a hacer. El tema se llama Jan Rika en el Shibuya J. Bueno, JZ será de jazz, ¿no? ¿Va a hacer jazz? No sé, no sé. Brat. Vale. Shibuya JZ Brat. Y Ese es el tienen sitio. ahí micro, tanto Mikio como Bo. Sí, ¿Van a sí. cantar? No, será para introducir los temas. Vamos, si canta Mikios, me caigo de espaldas ya, vamos. Venga, vamos allá. Amigos, bueno, a todo esto. Miguel Cruz ha tenido a bien patrocinar esta reacción. Gracias por este documento. Vamos, yo no tenía ni idea que existía este vídeo. No, yo tampoco. Así que amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderos ninguna reacción y vamos allá.
ya le da el testigo de nuevo a Mikio. Madre mía. Menudos cuatro. Em, a ver por dónde empezamos. Ya Bueno, sorprende que los miembros de la Cami hagan jazz. Lo que pasa que ahí confirma que tocan lo que ellos quieren, ¿no? claro, 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 claro. Es decir, al final se trata de eso, es decir, que son tan buenos, tan buenos, que tocan prácticamente lo que les dé la real gana. Em, la canción ha empezado, pues, digamos, dándole el testigo a Mikio, Sí, que también ha sido muy interesante porque en pocas ocasiones hemos podido ver a Mikio tocando con una guitarra totalmente limpia y aquí se ve precisamente lo buen guitarrista que es porque si tocas en limpio y fallas una nota, se nota, sí. se nota enseguida, ¿vale? Es decir, con la distorsión se puede medio disimular algo, pero aquí no puedes fallar, y menos en jazz. Eh, Nos damos cuenta de la dimensión de los buenos músicos que son, ¿no? Claro, Es increíble, ¿no? es una canción que para empezar está en un ritmo poco habitual, está en un 5/4 y, y claro, están tocando a unas velocidades engañosamente complicadas, ¿vale? Porque es mucho más difícil de lo que parece. Cuanto más intentas seguir el ritmo, más parece el ritmo que te está intentando engañar. Y encima tenemos aquí a Ai Kugawara, si lo diré bien, improvisando sobre la base formada por Mikio, por Bo y por Yuya Maeta. Que esto ya no es simplemente virtuosismo, aquí estamos para ver. Pues a cuatro músicos convertir una métrica que de por sí es incómoda, este 5/4 Sí, en puro groove. Es impresionante, de verdad. ha Está... estado increíble el solo que ha hecho de piano, Sí, 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 sí. esa improvisación que ha hecho. No, no, Además no. te quedas embobado mirándole las manos. Es que esta chica, esta pianista es alucinante. Es, además, ella... eh, bueno, que es joven, ¿no? ¿Vale? Tiene 34 años, es una pianista am, que sí se mueve totalmente dentro del jazz, ¿vale? Es decir, su género es el jazz, así Se que le nota, se le nota. dentro de lo que, claro, ellos más bien se están adaptando a ella, que de hecho por momentos casi he pensado, digo, esto es un concierto de ella y los tiene a ellos de músicos de acompañamiento, De porque soporte, sí. lo que pasa es que, claro, teniendo estos tres, lógicamente les tiene que dar pie a hacer cositas. Mm, bueno, bueno. Este Jam Rica, que bueno, una Jam Session de por sí ya lo que dice es que va a haber improvisación. Y lo que te está diciendo es que, bueno, que han pactado unas líneas maestras con las que van a ir volviendo, pero que Sí, todos van a tener oportunidad de tener su momento, o por lo menos eso es lo que creo yo. tiene toda la pinta, ¿no? Ujú, sí. Bueno, pues de momento, como ha entrado Mikio, luego ha sido Ai, y luego va a empezar otra vez Mikio, parece de momento que el diálogo melódico va a ser entre el piano y la guitarra. Y bueno, vamos a ver dónde desemboca esto, pero esto es una auténtica... am, de verdad, esto, este tipo de cosas hay que ponérsela en las escuelas a los niños desde pequeños, ¿vale? Y no tanta música basura. Y estos señores, es lo que hay que hacer. Madre mía, increíble.
El Bo estaba sonriendo mirando a Mikio como diciendo, madre mía, qué monstruo eres, tío, ¿no? Necesito conseguir este concierto entero por algún lado. Madre mía, Ha hecho lo que se ha cosas, marcado el tío, ¿no? ha hecho cosas que no he sido capaz de captar con la vista todo lo que ha hecho en un segundo. Ha habido combinaciones de púa, tapping, slide, armónico y no sé cuántas cosas más, pero todo en un microsegundo. Y digo, ¿cómo es posible? Porque, Porque claro, Mikio. ha empezado lento, ha empezado además jugando con las síncopas, jugando Sí, sí, con sí. el tempo y tal. Es que es un... Mira, Pero fíjate el gesto final de Bo, como diciendo, "Sí, es que no se puede, ¿eh? Contigo. No dejas nada al resto. Me cago en. sí, sí. Bien, a ver. Es que Lo, ha sido lo- alucinante. claro, lo- es que es imposible ponerse, es imposible no ponerse técnico a la hora de hablar, tanto de Mikio como de Ai en este caso, ¿no? Que son los dos que han estado ahí. Lo primero que, claro, que hay que fijarse en Mikio es su sentido del tempo. Mikio no toca encima del 5x4 de una manera obvia, sino que va jugando con subdivisiones para que las frases parezcan ahí desprenderse, ¿no? Como del pulso principal. Em, es, es como si marcara al principio claramente los cinco tiempos y luego... em, es que claro, esta canción sería técnicamente muy complicada si se marcaran exactamente todos los tiempos, sería complicada pero predecible. A ver si me explico bien. Entonces, Mikio lo que hace es... mm, hace desplazamientos, hace síncopas, hace frases que atraviesan acentos, em, va creando la sensación de que la guitarra va por un camino mientras la batería va y el bajo van por otro. em, pero realmente nunca pierde el foco, nunca pierde el centro. Eh, Hay también un detalle interesante en su forma de tocar, es que no necesita llenar todos los huecos, como hemos visto, ¿vale? En una pieza de este nivel, un guitarrista puede caer fácilmente en el error de convertir cada segundo en una exhibición de notas, pero Mikio está más allá de eso, ¿vale? Mikio está en otro mundo. En otro mundo. Mikio entiende que el silencio también forma parte del fraseo. Entonces deja respirar determinadas ideas y después entra ya con una frase rápida, con un ataque muy preciso o combinaciones tipo alienígena que se marca así porque yo ya no sé ni lo que hacía, ¿vale? Y esa alternancia entre la densidad y el espacio hace que él solo tenga una dirección, un lugar y claro, mm, en vez de sonar como una sucesión de ejercicios técnicos, ¿vale? Es decir, lo que ha hecho es una evolución de todo lo que ha querido transmitir con la guitarra, que ha sido una delicia, ha sido, mm, pero de verdad, cuando he empezado, a ver si no sé si lo voy a pillar, ¿qué? Ya te he visto ahí con las manos en la cabeza. Porque creo que ha sido en esta parte, cuando ha empezado a hacer cosas, fíjate que toca, hace tapping,
hace otro tapping, hace el slide con el dedo del tapping, toca los armónicos y después vuelve. Fíjate. Aquí que... espérate, a ver si pillas es decir, esto hay que ponerlo en cámara súper lenta, de esta de como la típica cámara que cuando son los documentales de alguien disparando y se ve la Sí, bala sí, sí. atravesando capa por capa, pues es lo mismo para poder pillar lo que va haciendo. Lo es decir, quiere saber que es sweep picking eso, ¿no? Pero a toda velocidad, es como... em, creo que era por aquí. Eso, a ver si... No, esto ya más para allá. Es que claro, es difícil pillar todo lo que hace. En un momento lo va a hacer, está haciéndolo, pero de una sola vez, pero de pronto lo hace un montón de veces seguidas. Ese momento, ¿vale? Pues, claro, a ver, sí, los entendidos que tocan la guitarra saben lo que está haciendo, pero que me refiero que lo complicado que es hacer eso a esas velocidades, tocarlo así tan limpio y... Pero la gracia del tema es que está improvisando. En fin, Sí. Lo que aparte, hacía este hombre es... claro, y después está el diálogo con Guy, que bueno, es muy interesante porque hay Kugawara, em, Kuwabara, es que es un nombre que me cuesta, Kuwabara. No sé si esa W puede ser Vara, con V, así, Kubabara, podría ser. No sé si es Kuwabara o Kubabara. Bueno, vamos a llamarla ahí y lo dejamos ahí. Eh, lleva el piano hacia una zona mm, cada vez más caótica antes de devolverle el testigo a la guitarra. Em, claro, porque empieza Fujioka, ella hace ahí una serie de improvisaciones que han sido fantásticas. Sí, em, y claro, pero Vikio no intenta reiniciar la canción cuando recibe el solo,
sino lo que hace es, ha prestado atención a lo que ha hecho ella y recoge la lógica rítmica que acaba de realizar el piano. Ajá. ¿Sabes? Es decir, Miki no ha dicho, ahora es mi turno, venga, ahora hago lo mío. No, él ha estado atento todo el tiempo a lo que ha hecho el piano. Y en base a lo que ha hecho el piano, él ha continuado, que eso es lo complicado, Ya, ya, ¿vale? ya. Entonces el propio Mikio, em, claro, estaba ahí tocando frases y haciendo cosas que se estaban haciendo de una manera muy particular porque él decidió continuar con la interpretación rítmica de AI. Sí, sí, sí. Es importantísimo que Mikio estuviera escuchando activamente a AI. No estaba esperando simplemente su turno. Y soltar la parrafada con la guitarra que ya tuviera preparada. Mm, estaba reaccionando a lo que acababa de pasar. Es que esta es la clave de la actuación. Esto es, gente que lo estáis viendo en casa, esto tenéis que volver a ponerlo desde el principio y atender a eso a cuando toca AI y luego cómo responde Mikio, Thank porque you. esa es la clave de la actuación. La, em, claro, esta es una faceta muy jazzística de Mikio que no conocíamos. Efectivamente. Y claro, la improvisación no consiste en tocar cualquier cosa que se te ocurra, ¿vale? Ya, Que es lo que piensa todo el mundo. Consiste en aceptar una idea que ha aparecido y desarrollarla. Eso es la improvisación, la de verdad. ya, ya. Y en este tema de Jan Rica, bueno, pues la mano derecha de Mikio tiene que ser muy precisa porque hay muchas frases eh, que son muy complicadas, ¿vale? En cuanto a la relación patrón rítmico, la forma de atacar, fíjate la fluidez con la que toca Mikio, no hay tensión ninguna. Siempre que toca Mikio, a mí me da la impresión de que está muy relajado, siempre. Sí, sí, No, 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 parece que yo, no le cuesta, yo no he visto yo tensionado a Mikio en la vida, ¿eh? No, ¿vale? no, no. Incluso cuando empieza a aumentar considerablemente la velocidad y la densidad de notas, mm, sigue estando relajado. Y eso es muy importante en un guitarrista técnicamente tan maduro como era Mikio, ¿no? La velocidad no procede de la fuerza física, sino de la eficiencia del movimiento. Eso Sí, ocurre tanto en la guitarra como lo hemos visto en baterías, lo hemos visto en gente. Y claro, Mikio tenía una técnica tan extraordinariamente precisa que no dependía de, digamos, del virtuosismo como identidad musical, ¿vale? Y ese fraseo que se marca es una forma de identificar al propio Mikio, sí, sí, y porque Mikio no piensa, esto es importante que la gente fan de heavy metal bueno, del metal en general, ¿no? Mikio no piensa como un guitarrista de metal, simplemente por introducir velocidad. Mikio, Mikio piensa como un músico casi de fusión bueno, que dependiendo de lo que sea, incorpora el lenguaje de rock para construir frases o incorpora lo que haga falta, sí, ¿vale? sí, Porque lo que él tiene, quiera, ¿no? tiene tanto, Repertorio, ¿no? tanto repertorio, tanto bagaje musical, tiene, tiene tantas cosas, tantos recursos de los que tirar que no se va, no, es muy difícil de definirlo. Em, Va haciendo pequeñas combinaciones de grupos de notas con saltos de intervalo, cambios de registro, ataques definidos. No busca que cada frase que toque con la guitarra sea
cantable, sino busca que tenga personalidad tímbrica, que tenga su propia rítmica. Sí, sí, sí. Eh, de hecho, eh, cuando ha retomado después de que Ai le diera el testigo, lo que ha hecho con la guitarra a muchos le sonará raro, incluso desafinado, porque no entienden lo que está haciendo. No entienden el cómo está jugando con las notas, no entiende el cómo sale y entra. Eh, claro, es que hay cosas que a los mortales se nos escapan, ¿vale? Es como, es un nivel, es una liga en el que nosotros ya no sabemos, ya no ni sabemos lo que está haciendo, No, ya ves. ¿vale? ¿Eh? Tienes que verlo Eh, a cámara lenta no, para... ya no es, incluso si lo ves, es que no lo entiendes, no estás entendiendo lo que está haciendo, Ya, ya. incluso cuando está tocando de forma lenta. Y, y bueno, también eso, y la relación con Bo, que eh, Mikio no está imponiendo su guitarra sobre la composición del bajo, que el bajo también nace de una idea que, bueno, están ahí proponiendo entre, entre Maeta y Bo, que están también fenomenales. Es Sí, que, sí. Los cuatro, los cuatro. Lo que pasa que, claro, Boy y Yuya pues no han hecho ningún solo, pero vamos, claro, ya, que pero estaban sosteniendo ahí a Mikio. De hecho, Bo estaba pendiente de Mikio y sonriendo, diciendo, madre mía, lo que se está haciendo este hombre. claro, yo diría que Bo y Yuya son probablemente los dos músicos que hacen funcionar la locura de Mikio, ¿vale? Eh, es decir, que le pueden seguir el ritmo, ¿vale? Le pueden seguir el juego, que es complicado. Am, es que em, ya de por sí plantear un 5x4, yo no sé si esto ha salido como parte de una improvisación previa o algo así, pero esto no es algo así que sale de la nada. Este tipo de cosas se hacen por un pique, por un decir, vamos a hacer una cosa rara, un imposible, eh, Ya, ya, ¿sabes lo que te ya. digo? Es decir, esto, yo entiendo que esto ha tenido que ser algo que han propuesto Bo y Maeta, como diciendo, perdón, vamos a hacerles una putadilla a estos dos a ver qué hacen, ¿no? Lo que seguramente no pensaban que les iban a seguir el juego de esta manera, Por eso lo mismo se sonreían. ¿vale? Y sí, sí, porque estaba ya Maeta llevándose las manos a la cabeza, así como diciendo, tal, el otro diciendo, "Mm". Ahí le tienes. Sí, 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 sí. Así que estaban muy bien, muy bien. Los dos con un sonido perfecto. Fijaros también el bajo de voz, que es una locura, cómo lleva el ritmo, cómo mantiene Sí. la articulación muy definida. Em, es un bajo que va bastante rápido. Y ese patrón, ese 5x4 es muy complicado de llevar. Em, cómo interactúa con Maeta, un sonido con mucha presencia, no necesita ocupar todo el espacio sonoro. eh, bueno, mm, claro, y han llevado esta rareza al extremo, al final, ¿no? No creo que tuvieran como objetivo la complejidad a la que ha llegado esto, pero bueno, ha salido así. Es una jam Sí, y sí, claro. muchas veces pues salen cosas raras. Eh, al igual que Yuya Maeta, bueno, llevar esta estructura, que es una estructura irregular, en un groove mm, que, claro, hace falta pues tener una precisión, una combinación de precisión y economía de alto nivel.
¿vale? Sí. Y yo creo que, bueno, empezó Mikio más o menos tímido, en plan, no lo vamos a liar desde el principio, pero de pronto dijo ahí, espérate que la vamos a liar un poco. Y claro, A ver qué pasa. ya que la lió ahí con el teclado, dijo Mikio, bueno, pues ya que nos hemos metido en este fregado, pues nos metemos de lleno, ¿vale? Claro, Y ha salido esto ha sido perfecto, alucinante. ha sido increíble. Ujú. Muy bien. Perfecto. Bueno, pues, oye, Miguel Cruz, gracias. Em, y nada, a ver si alguien pasa un enlace del concierto entero. Mola, mola. Esto hay que verlo. Esto hay que verlo, hay que conseguirlo, hay que saber dónde está. Madre mía, me ha encantado, ¿eh? Sí, sí, a mí también. Me ha Además encantado. que te queda, te deja hipnotizado. Tanto uno como la otra, ¿no? Con el piano, ¿no? Buah. Te En- deja hipnotizado mirándole las manos, porque vaya, vaya dos. Sí, 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 sí. Y si hay más vídeos de este concierto, hay que traerlos. Hay que traerlos porque esto es un desmadre. Bueno, pues Miguel Cruz, gracias por patrocinar la reacción. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale like, suscríbete, clic en la campana para no perderos ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos. El haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos por aquí. Más reacciones. Gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.